Sucedió el mes pasado y todavía no lo he procesado del todo. Mi nombre es Caleb. Tengo 35 años, soy padre soltero de una niña de 6 años llamada Emma. Y al parecer, según mi propio padre, no somos familia de verdad. Permítanme rebobinar. Crecí en un hogar suburbano bastante promedio. Mi padre, Kenneth, es un hombre que siempre ha estado obsesionado con las apariencias. Trajes impecables, autos relucientes, todo lo demás. No era exactamente cálido, pero interpretaba el papel de hombre de familia respetable. Mi madre, Julia, era más silenciosa, más reservada, pero el tipo de mujer que sonreiría a través de cualquier cosa por el bien de la paz. Tengo una hermana mayor, Clare. Ella era la hija dorada, sin duda alguna. Calificaciones perfectas, fútbol universitario, entró en Stanford, se casó joven y tuvo 3 hijos de postal con su esposo de postal, Nick. Ella y mi padre eran uña y carne. Yo, en cambio, era el hijo del ¿qué estás haciendo con tu vida? No fui a la universidad, probé con la música, probé con los bienes raíces, y finalmente terminé en la consultoría de TI, que en realidad paga bien, pero no es algo de lo que mi padre presuma. Todavía me presenta como el que trabaja con computadoras o algo así. Cuando mi ex se fue hace 3 años, la primera reacción de mi padre no fue de preocupación. Fue: bueno, tal vez ahora pongas tu vida en orden. Criar a Emma por mi cuenta ha sido la experiencia más agotadora y hermosa de mi vida. Tiene un desorden salvaje de cabello rizado, ojos como los de su madre y una risa que puede romper los peores días. Es sensible, observadora y demasiado empática para un mundo como este. Pero para mi familia, ella es a menudo una idea de último momento. Empecé a notarlo hace unos años. En Navidad, los regalos de todos estaban apilados y Emma recibía un suéter genérico o algún juguete barato de la tienda de $1, mientras los hijos de Clare abrían iPads y bicicletas. Lo dejé pasar, me dije a mí mismo que no debía darle importancia. Tal vez no quería verlo. Tal vez una parte de mí pensaba que si seguía presentándome, terminarían por aceptarnos. Que si le daba tiempo, mi padre dejaría de mirar a Emma como si fuera alguna verdad incómoda que no quería enfrentar. Pero todo llegó a un punto crítico hace 2 semanas en la fiesta de cumpleaños de mi sobrina Lily. Cumplía 8 años y Clare había planeado esta fiesta temática de princesas exagerada. Uno de esos eventos en un local alquilado, con animadores contratados, arcos de globos y un pastel de unicornio. Dudé cuando llegó la invitación, no por el evento, sino porque ya podía escuchar los comentarios de mi padre. Odiaba que yo estuviera aprovechándome de la ternura de mi hija para evitar una relación real. Sí, esa es una cita directa. Aún así, Emma estaba emocionada. Eligió un vestido brillante e hizo una tarjeta casera para Lily, llena de purpurina que terminó por todo el tablero de mi auto. Incluso nos detuvimos en la juguetería para comprarle a Lily un nuevo kit de arte del que había estado hablando en la última cena familiar. Emma se lo entregó ella misma, sonriendo de oreja a oreja. La fiesta estuvo bien. Un poco performativa, mucha charla trivial educada. Clare revoloteando de mesa en mesa como la anfitriona del año. Yo me senté principalmente a observar a Emma intentar mezclarse con sus primos, que eran un poco mayores y más ruidosos. Mi padre estaba allí, por supuesto. Kenneth, con un blazer gris, incluso con un clima de 26 grados, trago en mano, riendo a carcajadas con Nick y algunos de sus amigos del golf. Entonces llegó el momento que rompió algo dentro de mí. Se acercaba el final de la fiesta y mi padre se paró cerca de la mesa del pastel con un gran saco de bolsas de regalo. Hizo un espectáculo llamando a los niños. Muy bien, hora de una sorpresa del abuelo, anunció como si fuera un presentador de concursos. Uno por uno, cada niño corrió y recibió un pequeño juguete envuelto, seleccionado a mano y etiquetado. Emma esperó pacientemente, sosteniendo su plato de papel vacío. Estaba cerca del final de la fila, pero seguía radiante. Cuando ella llegó hasta él, mi padre ni siquiera la miró. Simplemente hizo una pausa, me miró a mí y luego dijo lo suficientemente alto como para que los padres cercanos lo escucharan. Lo siento, cariño, esto es solo para la familia de verdad, solo familia de verdad. Emma se congeló. Sus manos cayeron a sus costados. Vi su labio inferior temblar mientras me miraba lentamente, con sus ojos marrones muy abiertos y confundidos. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Sentí que se me caía el alma al suelo. Ahí estaba, la verdad finalmente dicha en voz alta como una bofetada. Por un segundo, yo también me quedé congelado. No grité. No chillé. Simplemente me acerqué, tomé la mano de Emma y dije: vámonos, pequeña. Luego, nos fuimos. Sin despedidas, sin explicaciones, sin escenas, nos sentamos en el auto durante unos minutos antes de que pudiera siquiera girar la llave. Emma estaba en silencio, mirando por la ventana, con sus mejillas manchadas con el tipo de lágrimas que intentaba que yo no viera. La abroché en su asiento y, de camino a casa, susurró: ¿hice algo malo, papi?
Eso casi me destruye. La acosté temprano esa noche. Se quedó dormida abrazando fuerte a su jirafa de peluche y con el vestido de fiesta todavía puesto. No tuve el corazón para cambiárselo. A las 10:34 p.m., mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre. No vuelvas por aquí si vas a actuar así. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego escribí 4 palabras. Perfecto. Quédate mi dinero. 10 minutos después, el chat grupal de la familia estalló en caos. Claire intervino primero. ¿Qué le dijiste a papá? Luego Nick. No necesitamos drama ahora, Caleb. Era el día de Lily. Mi madre finalmente habló también. Hablemos mañana, por favor. Pero fue el silencio de mi padre lo que más fuerte sonó. Sin explicaciones, sin disculpas, nada. Y mientras me sentaba allí desplazándome por los mensajes, viendo cómo retorcían la narrativa para hacerme quedar como el problema, como siempre, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia, ni tristeza, era determinación. Ellos habían trazado una línea en la arena. Y por primera vez en mi vida, no sentí ganas de huir de ella. Sentí ganas de pasar por encima y llevarme toda la maldita playa conmigo. No respondí al chat grupal esa noche. Simplemente vi cómo los mensajes se acumulaban como un accidente de auto en cámara lenta. Claire me acusó de reaccionar exageradamente. Nick sugirió que diera un mejor ejemplo para Emma. Y mi madre, siempre la mediadora, trató de suavizar las cosas con lugares comunes vagos como sigamos adelante y la familia significa perdonar. Ni una sola vez nadie preguntó cómo estaba Emma. Ni una sola vez nadie mencionó las palabras que dijo mi padre. Era como si la ofensa real nunca hubiera ocurrido. Solo mi reacción a ella. Típico. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Emma en la fiesta. Cómo su sonrisa cayó tan rápido. Cómo se volvió hacia mí esperando una explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Y yo no tenía nada. Nada excepto una rabia que hervía bajo mi piel como ácido. A la mañana siguiente, silencié el chat grupal y preparé a Emma para la escuela. Estaba callada, pero no triste. Es el tipo de niña que procesa las cosas fingiendo que no sucedieron, algo que reconozco demasiado bien en ella. Mientras la abrochaba en su asiento, finalmente me miró y preguntó: ¿Alguna vez le gustaré al abuelo? Juro que mi corazón se partió por la mitad. Le dije lo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí a su edad. Eres increíble tal como eres. Si alguien no puede ver eso, es su culpa, no la tuya. Ella asintió y me dio una pequeña sonrisa, del tipo que dice que no me cree del todo, pero que quiere hacerlo. Después de dejarla, me quedé sentado en el estacionamiento mirando el volante durante mucho tiempo. Sabía que las cosas estaban rotas. Lo que aún no sabía era qué tan profunda era la grieta en realidad. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas. Sin invitaciones, sin mensajes, sin enlaces pasivo-agresivos a brunches familiares o publicaciones de Facebook de Claire sobre su hermosa tribu. Por mí estaba bien. Me enfoqué en el trabajo, pasé más tiempo con Emma y, honestamente, las cosas se sentían más ligeras, más tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba inventando excusas para personas a las que claramente no les importábamos. Hasta que mi madre llamó. Era un miércoles por la tarde y yo estaba en medio de ayudar a Emma con su tarea de matemáticas cuando el teléfono vibró. Caleb, dijo, con voz suave y ensayada. ¿Podemos hablar? Dudé. ¿Sobre qué? El cumpleaños de tu padre es el próximo fin de semana. Vamos a hacer una pequeña reunión. Solo familia. Sé que las cosas han estado tensas, pero creo que significaría mucho si vinieras por mi bien. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad. ¿Te refieres al hombre que le dijo a mi hija que no era familia de verdad? ¿Ese tipo? Ella suspiró. Él no quiso decirlo así. Entonces, ¿cómo lo quiso decir? Mamá, explícamelo claramente. Hubo una pausa y luego. Siempre has sido muy sensible, Caleb. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era muy predecible. Cada vez que alzaba la voz, esa era la respuesta. Sensible, reaccionando de forma exagerada, haciendo una escena. Estaba harto de que me dijeran que mis sentimientos eran el problema. No voy a ir, dije. Y Emma tampoco. No voy a ponerla en esa posición otra vez. Otra pausa. Simplemente pensé que tal vez ya lo habrías superado. Lo he hecho, dije. Por eso no estaremos allí. Y colgué. Pero eso fue solo el calentamiento. El verdadero punto de ruptura estaba por llegar y no lo vi hasta que me golpeó como un tren. Aproximadamente una semana después, el sábado de la fiesta de cumpleaños, llevé a Emma al zoológico. Pasamos todo el día comiendo pretzels caros, riéndonos de los flamencos y tomándonos selfies ridículas cerca del recinto de los tigres. Fue exactamente el tipo de día que necesitaba para demostrarme a mí mismo que estaba haciendo lo correcto. Eligiendo la paz sobre la actuación.
Esa noche, después de que Emma se durmiera, abrí Facebook. Gran error. Clare había publicado un álbum, El gran día de papá. No sé por qué hice clic. Tal vez quería sentirme reivindicado. Tal vez esperaba que todos se vieran miserables sin nosotros. Lo que vi en cambio hizo que mi pecho se apretara. Las primeras fotos eran estándar. Mi padre sonriendo junto a un pastel con forma de pelota de golf. Mi madre aplaudiendo, Nick levantando una copa. Luego vinieron las fotos grupales. Clare y su familia, mis padres. Algunos parientes lejanos que no había visto en años. Y luego, una foto que me revolvió el estómago. Emma. No mi Emma, sino una niña que se parecía extrañamente a ella. Los mismos rizos, altura similar, usando uno de los vestidos viejos de la hija de Clare. Parada torpemente frente a mi padre mientras él se agachaba para entregarle una bolsa de regalo. Me quedé mirándola por un minuto entero antes de leer la leyenda debajo. Papá dándole la bienvenida a la pequeña Emily a la familia. Tan especial tener a todos aquí hoy. Emily. Al parecer, Clare había invitado a la hija de una amiga a la fiesta. Alguien que no era de sangre. Alguien que no tenía nada que ver con nuestra familia. Pero ella recibió un regalo. Recibió una sonrisa. Recibió inclusión. Emma no recibió nada. Me sentí físicamente enfermo. Mi primer pensamiento fue que debía ser un error. Tal vez no lo decían de esa manera. Tal vez. No. No más excusas. Habían reemplazado a mi hija. Simbólicamente, tal vez incluso intencionalmente. Y luego tuvieron la audacia de publicarlo como si fuera un hermoso gesto de inclusión. Ya no era solo falta de respeto. Era crueldad. Cerré la computadora portátil y me quedé allí sentado en silencio. La habitación de repente se sentía más pequeña, más apretada, como si el aire hubiera sido succionado. Durante años, traté de ser la persona madura, traté de presentarme, traté de darle a mi hija una conexión con una familia que nunca la vio realmente como parte de ella. Y ahora no podía dejar de ver esa imagen. Esa niña pequeña parada donde Emma debería haber estado, sonriendo junto a un hombre que ni siquiera reconocería a su propia nieta. Algo se rompió en mí. No de forma ruidosa ni dramática, de forma silenciosa y permanente. A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Mis padres tenían esta costumbre de guardar todas las fotos familiares, documentos y copias de seguridad en un solo lugar, accesible para todos en la familia. Años de recuerdos, álbumes escaneados, formularios de impuestos, incluso documentos de fideicomisos de los que mi padre se había jactado alguna vez. Descargué todo. Cada foto, cada archivo, cada documento. Luego creé mi propia copia de seguridad privada por si acaso. Y finalmente, me eliminé de la unidad y revoqué todo el acceso a cualquier cosa que se compartiera a través de mi cuenta. Técnicamente, la unidad había estado a mi nombre, configurada hace años cuando mi padre no entendía el almacenamiento en la nube y me pidió que lo hiciera. Yo era el propietario. Ellos eran invitados. Ya no más. En una hora, recibí un mensaje frenético de Clare. ¿Por qué desapareció la unidad? Papá dice que no puede acceder a nada. Me quedé mirando la pantalla. Respira. Piensa. No respondí. Porque en ese momento, no estaba listo para reaccionar. Estaba listo para planear. Esto no iba a ser un arrebato desordenado. Esto iba a ser deliberado, reflexivo, calculado. Si pensaban que excluir a Emma no traía consecuencias, estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Y todo iba a comenzar con algo simple. Un testamento que no sabían que existía. Pero llegaré a eso, porque el siguiente giro en este lío vino de alguien que nunca esperé. Y lo cambió todo. Después de ese fin de semana, todo cambió. No de inmediato, no con un estallido, sino como una casa que se ha estado asentando sobre una base agrietada durante demasiado tiempo. Finalmente cedió. Las consecuencias del bloqueo de la unidad en la nube fueron más rápidas de lo que anticipé. Mi padre me llamó al día siguiente. No contesté, así que dejó un mensaje de voz. Eso en sí mismo era raro. Kenneth Lewis no deja mensajes de voz. Usualmente, son mensajes de texto de una sola palabra o mensajes grupales sin puntuación. Pero esta vez, su voz estaba tensa, controlada, como alguien que intenta con todas sus fuerzas no gritar. Caleb, no sé qué crees que estás haciendo, pero estás jugando un juego peligroso. Esa unidad tiene registros familiares importantes, documentos, el seguro de salud de tu madre. Necesitamos que nos la devuelvas. Estás siendo mezquino y ridículo. Arréglalo. Clic. Ni una sola palabra sobre Emma. Ni un solo reconocimiento de lo que comenzó todo este lío. Solo amenazas. Borré el mensaje de voz. Clare siguió más tarde ese día con una cadena de mensajes. Clare. Papá dice que estás reteniendo documentos legales. ¿Estás tratando de quemar todos los puentes? Clare.
Esto no se trata solo de ti. Estás afectando a todos. Clare. Ya ni siquiera sé quién eres. Los leí en silencio, mi teléfono vibrando en mi mano mientras ella seguía enviando mensajes, cada uno más dramático que el anterior. No respondí. Y luego nada. Silencio. Pasaron los días, luego las semanas. No más mensajes, no más llamadas, ningún contacto en absoluto. Debería haber sentido alivio, quería sentirlo, pero en cambio me encontré cayendo. No porque los extrañara, no porque dudara de mi decisión, sino porque me di cuenta de algo aterrador. Había pasado años tratando de complacer a personas que nunca me vieron realmente, que nunca me conocieron, no al verdadero yo, y cuando finalmente dejé de intentarlo, no quedó nada en ese espacio más que vacío. Fue entonces cuando me golpeó la depresión. No vino como lágrimas o colapsos dramáticos. Vino como quietud, entumecimiento. Dejé de afeitarme. Empecé a cenar cereal más noches de las que me gustaría admitir, el trabajo se convirtió en algo que hacía por compromiso. Cancelé planes con amigos, diciéndoles que solo estaba cansado. Y Emma, mi dulce niña. Ella se dio cuenta. Por supuesto que sí. ¿Estás enfermo, papi?, preguntó una mañana, inclinando la cabeza mientras yo estaba sentado en el sofá con la misma sudadera que había usado durante 3 días. No, pequeña, solo cansado. Se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi brazo. Puedes descansar en mí también, si quieres. Ese momento me rompió de una manera en que nada más lo había hecho. Mi hija de 6 años estaba tratando de sostenerme mientras yo me desmoronaba en silencio. Esperé hasta que se durmiera esa noche, luego me senté en el suelo del baño y lloré. No fuerte, solo en silencio con la cabeza entre las manos. Ese fue el fondo. Y entonces, sin previo aviso, llegó el cambio. No fue una gran epifanía, ni un video motivacional, ni un discurso frente al espejo. Fue un martes lluvioso cualquiera. Estaba sentado en mi escritorio mirando mi bandeja de entrada cuando recibí una llamada de un antiguo cliente. Dijo que me había recomendado a un amigo suyo que dirigía una startup de tamaño mediano y necesitaba un consultor de TI urgente. Eres confiable, dijo. Me imaginé que harías un buen trabajo, casi dije que no. No tenía la energía, pero algo me hizo aceptar. Ese contrato se convirtió en el comienzo de algo nuevo. Durante el mes siguiente, ese trabajo llevó a 3 más, y esos llevaron a una oferta de igual a mensual, luego a otra. Antes de darme cuenta, estaba reconstruyendo. No solo financieramente, sino mentalmente. El trabajo me dio estructura, enfoque, una razón para levantarme y afeitarme, para ponerme ropa real de nuevo, para ser alguien a quien Emma pudiera admirar. No solo amar por defecto, empecé a ir al gimnasio de nuevo. Lentamente al principio, 10 minutos en la caminadora, 15. Luego pesas. Dejé las cenas de cereal. Empecé a cocinar de nuevo, nada elegante, solo pollo a la parrilla y verduras. Pero Emma lo notó. Hueles a brócoli otra vez, se rió una noche en la cena. Así sé que estás bien. Empezamos a hacer domingos de padre e hija, viajes al zoológico, citas para comer helado, maratones de películas con palomitas de maíz en un fuerte de mantas. Y cuanto más le daba a ella, más me llenaba yo también. Le compré una mochila nueva y brillante, la ayudé a decorar su cuarto con estrellas que brillan en la oscuridad y luces de hadas. Ella floreció por completo, sin disculparse. Y me di cuenta de algo que no me había permitido ver antes. Éramos felices. Solo nosotros dos. No los necesitábamos. La familia que nos ignoró, nos rechazó. Que se quedaran fuera. Pero justo cuando pensaba que finalmente estábamos a salvo, la vida me envió otra curva. Era finales de octubre, unos días antes de Halloween. Emma quería ser una princesa espacial. Sus palabras. Habíamos pasado el fin de semana pegando diamantes de imitación plateados a un par de botas. Estaba limpiando la purpurina cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Dudé, pero respondí. Caleb, dijo suavemente. Su voz sonaba diferente. Cansada, temblorosa. Hola, dije. ¿Qué está pasando? No sabía a quién más llamar, susurró. Tu padre colapsó. Creen que fue un mini derrame cerebral. Está en el hospital. No dije nada. Ella continuó. Clare está fuera de la ciudad. Nick está lidiando con algo en el trabajo. Yo. Solo necesitaba a alguien. Los viejos instintos se activaron. Agarré mis llaves antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Pero luego me detuve. Y recordé. Emma, las bolsas de regalo, la unidad en la nube, la niña llamada Emily, el silencio. No me moví. Mamá, dije con cuidado. ¿Me quieres allí porque soy tu hijo o porque te resulto conveniente? Hubo una pausa, una larga. Y luego dijo la cosa más honesta que me ha dicho jamás.
No lo sé. Las palabras me golpearon como un puñetazo, pero eran ciertas. Brutal y dolorosamente ciertas. Llamaré mañana, dije. Pero no voy a correr hacia un hombre que le dijo a mi hija que no era familia. Y colgué. Esa noche, abracé a Emma un poco más fuerte mientras se quedaba dormida. Miré al techo y me di cuenta de algo que aún no había dicho en voz alta. Había terminado de esperar a que nos amaran. Teníamos nuestra propia versión de familia y, por primera vez en mi vida, no quería ser parte de la de ellos. Pero el destino no había terminado. Unos días después, una carta certificada apareció en mi puerta. Era del abogado de mi abuelo. Al parecer, antes de fallecer hace 2 años, mi abuelo había hecho algunos cambios de último minuto en su testamento. Cambios que mi padre nunca reveló. Porque mi abuelo, que en paz descanse, no estaba ciego. Él lo veía todo. Y lo que dejó atrás iba a destrozar cada ilusión que mi padre había pasado su vida construyendo. Pero llegaré a eso, porque antes de que pudiera siquiera abrir la carta, recibí otra llamada de Clare. Y lo que dijo en esa llamada lo cambió todo. No contesté cuando Clare llamó por primera vez. Vi su nombre en la pantalla y mi instinto fue ignorarla. Pero algo me dijo que escuchara el mensaje de voz. Caleb, sé que no estamos en los mejores términos. Pero necesito hablar contigo. Es sobre el testamento. El testamento del abuelo. Por favor, llámame. Es importante. Su voz no tenía su tono habitual cortante y condescendiente. Había algo más allí. Urgencia, tal vez incluso pánico. Esperé 10 minutos antes de devolver la llamada. No por mezquindad, sino porque necesitaba calmarme. Clare no llama a menos que necesite algo. Y después de todo, no iba a entrar a ciegas en cualquier trampa que estuviera tendiendo. Contestó al primer timbre. Gracias a Dios, dijo. No estaba segura de si me hablarías. Depende, dije, manteniendo mi voz uniforme. ¿Llamas para darme otro sermón o es una de esas raras ocasiones en las que se me permite ser útil? Se estremeció audiblemente. Me merezco eso, admitió. Pero en serio, esto es malo para papá y tal vez para todos nosotros. No dije nada. Quería que fuera al grano. Hay otro testamento, continuó. Uno que no conocíamos. El abuelo lo cambió justo antes de morir. Al parecer, el viejo abogado falleció y él contrató a alguien nuevo. Nadie nos dijo nada. A mí me lo dijeron, dije con calma. Ella se quedó en silencio. ¿Qué? Preguntó eventualmente. Recibí una carta certificada del nuevo abogado. Solo que aún no la he abierto. La línea quedó en un silencio sepulcral. Me la imaginé caminando de un lado a otro en alguna habitación perfectamente decorada con almohadones beige y frases inspiradoras pasivo-agresivas en la pared. Escucha, dijo ella, con la voz más baja ahora. Lo que sea que diga. No tienes que. No, escucha tú, la interrumpí. No sé qué hay en ese sobre. Pero sé una cosa. El abuelo vio cómo me trataron todos ustedes. Cómo trataron a Emma. Él lo sabía. Clare dudó. Él estaba enfermo, Caleb. Estaba confundido. Estaba más lúcido que cualquiera de ustedes, espeté. Y tal vez por eso exactamente está pasando esto. Exhaló temblorosamente. Yo solo. Pensé que teníamos tiempo para arreglar esto. Tuvieron años. Y colgué. Esa noche, después de que Emma se fue a dormir, abrí el sobre. Dentro había una carta de 3 páginas de la abogada y una copia del Nuevo Testamento. El contenido me obligó a sentarme. En resumen, mi abuelo había dejado la mayoría de su patrimonio restante, estimado en poco más de $2.1 millones, no a mi padre, ni a Clare, sino a mí y a Emma. Específicamente nombrado y detallado. Había creado un fideicomiso a nombre de Emma con pagos trimestrales para cubrir educación, vivienda y cuentas de inversión futuras una vez que cumpliera 25 años. Escribió en un lenguaje legal claro que estaba corrigiendo un patrón de exclusión generacional y quería asegurar que el ciclo de favoritismo, negligencia y crueldad silenciosa terminara con él. La carta de la abogada terminaba con una línea que se me quedó grabada. Su abuelo dijo que usted entendería por qué hizo esto y que sabría qué hacer con ello. Leí esas páginas 3 veces. No lloré, no exactamente, pero sentí que algo se descongelaba dentro de mí. Él nos vio. Él la vio a ella. Después de años de ser invisibles en esa familia, finalmente fuimos reconocidos. No como una obligación, no como una nota al pie llena de culpa, sino como algo en lo que valía la pena invertir. Pasé la semana siguiente reuniéndome discretamente con la abogada, configurando el fideicomiso de Emma correctamente y asegurándome de que cada documento fuera blindado. La abogada, una mujer mayor llamada Evelyn con ojos afilados y ninguna paciencia para tonterías, era el tipo de profesional que disfrutaba limpiando desastres generacionales. No parpadeó ni una vez cuando le conté cómo habían sido las cosas. Se sorprendería de lo seguido que pasa esto, dijo.
golpeando su bolígrafo contra el escritorio. El hijo ignorado se convierte en el único heredero. Lo he visto una docena de veces. Usualmente el resto de la familia pierde la cabeza. Cuento con ello, dije. Ella sonrió. Entonces va a disfrutar esta siguiente parte. Esa siguiente parte se convirtió en mi estrategia. No iba a montar una escena pública. No iba a arrojar el testamento a la cara de nadie en una cena familiar. Ese sería un movimiento de ellos, dramático, desordenado, performativo. No, yo iba a hacer lo que mi padre siempre me enseñó. Planear como un cirujano, cortar como un escalpelo. Primero, hice una lista de todo para lo que mi padre dependía de mí. Resultó que era más de lo que pensaba. La unidad en la nube era solo la punta del iceberg. Durante años, yo había sido el soporte técnico por defecto para toda la familia. Había configurado su red doméstica, manejado las copias de seguridad de los archivos comerciales de mi padre, incluso mantenía un servidor secundario que él usaba para almacenar años de registros fiscales y datos de clientes para su despacho contable. Cosas por las que nunca me pagó, simplemente esperaba que yo las manejara porque eres el chico de las computadoras. Así que, hice una copia de seguridad de todo en una unidad limpia, la encripté y luego apagué todo de forma remota. Luego, contacté a algunos de los antiguos clientes de mi padre, personas a las que había ayudado a lo largo de los años como cortesía. No hablé mal de él. Simplemente mencioné casualmente que ahora ofrecería servicios de soporte de TI por mi cuenta y que eran libres de contactarme si necesitaban algo más moderno. Algunos aceptaron la oferta de inmediato. Luego vino la limpieza financiera. Había estado pagando silenciosamente mis propias deudas durante el último año. Y ahora, con el fideicomiso en su lugar y mi propio negocio despegando, estaba en posición de finalmente cortar el último vínculo. Un préstamo que mi padre había tomado a mi nombre hacía 10 años. Lo llamó un favor familiar. Yo tenía 25 años, estaba quebrado y era ingenuo. Prometió que lo pagaría en un año. Hizo 2 pagos y luego lo dejó allí, acumulando intereses mientras mi crédito sufría. Lo pagué en su totalidad y luego solicité una copia del papeleo original. Resultó que la dirección en el préstamo no coincidía con la mía. Tampoco el número de teléfono. Era suficiente para plantear preguntas. Suficiente para enviarlo a un oficial de cumplimiento financiero si quisiera. Aún no lo hice. Solo lo archivé porque la venganza no se trata de fuego, se trata de presión. Presión silenciosa e implacable. Que se retuerzan. Y justo cuando tenía todo en su lugar, sucedió algo increíble. Emma recibió una invitación. Era una tarjeta tipo postal, de color rosa brillante con letras de purpurina. Estás invitada. Fiesta de los 60 años de la abuela, cena y baile. Tenía información de confirmación, una ubicación y, en la esquina inferior derecha. Solo familia. Casi me río. El momento no podría haber sido más perfecto. Fue Clare, obviamente, un último intento de probar el terreno para ver si yo volvería arrastrándome después de semanas de silencio. Pero en lugar de quemar la invitación, la escaneé y la guardé en mi carpeta de tonterías familiares. Me gustaría que la fecha de activación del fideicomiso coincida con ese mismo fin de semana, escribí. Ella respondió 1 hora después, hecho. ¿Debemos notificar a las otras partes? No, respondí. Deja que se enteren de la manera difícil, así que la pieza final estaba colocada. Pero antes de hacer mi movimiento, necesitaba una cosa más. Cierre. No de ellos, sino de mí mismo. Así que llevé a Emma al cementerio. Visitamos la tumba del abuelo. Ella llevaba un ramo de girasoles porque dijo que parecían estrellas felices. Nos quedamos allí en silencio por unos minutos. Luego me arrodillé y susurré. Gracias por vernos, por creer en nosotros. Emma tiró de mi manga. ¿Puedo decir algo yo también? Asentí. Ella colocó una pequeña piedra en la lápida y dijo, voy a ser alguien asombroso. Solo mira. Sonreí porque le creía. El escenario estaba listo. La trampa era silenciosa, elegante, quirúrgica. E iba a golpearlos exactamente donde más les dolía. No en público, no con drama, sino en el único lugar donde siempre se habían sentido intocables. Su legado. Y la noche de esa fiesta de cumpleaños. Ahí sería cuando caería el telón. La noche de la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre llegó con más espectáculo del que esperaba y con más consecuencias de las que cualquiera de ellos estaba preparado para enfrentar. Clare no había escatimado en gastos. El lugar era uno de esos salones de banquetes de clase fingida a las afueras de la ciudad. Toda la iluminación de candelabros, torres de champán y detalles dorados que se veían mejor en Instagram que en la vida real. Valets en chalecos rojos escoltaban autos de lujo a filas perfectamente espaciadas. Vi el Bentley de mi padre, el que amaba más que a la mayoría de las personas, estacionado al frente, pulido hasta brillar como un espejo. Emma y yo no estábamos invitados, por supuesto,
pero no tenía interés en estar allí físicamente. En cambio, hice mi movimiento desde casa con una copa de vino en una mano y mi computadora abierta frente a mí. El primer dominó cayó a las 6:42 p.m. Fue cuando Evelyn, la abogada de mi abuelo, envió un lote de notificaciones formales por correo electrónico y correo certificado programadas perfectamente para llegar durante la fiesta. El asunto decía, ejecución del testamento actualizado, Frederick Lewis. Y en el cuerpo del mensaje había un resumen corto y estéril del contenido, seguido de una notificación formal de que el control de la herencia de Frederick Lewis había pasado enteramente a su nieto Caleb y a su bisnieta Emma. Clare lo vio primero. Lo sé porque su correo estaba en la lista de copia y, 5 minutos después, recibí una llamada. No contesté. Luego lo intentó mi madre, seguida de Nick y finalmente mi padre. El hombre que una vez le dijo a mi hija que no era familia de verdad ahora estaba enfrentando un futuro donde su propio padre lo había desheredado por completo por causa de ella, por causa de nosotros. Y ese ni siquiera era el plato principal. A las 7:05 p.m., el segundo dominó cayó. ¿Recuerdan esas copias de seguridad encriptadas que hice? Las que tenían todos los registros fiscales de mi padre, archivos de clientes, deducciones comerciales y años de transacciones convenientemente ignoradas. No las hice públicas. No era tan imprudente, pero sí las envié de forma anónima a 3 entidades separadas. Una junta de supervisión financiera conectada a su licencia profesional, su cliente más importante, que resultaba ser un desarrollador inmobiliario con políticas de auditoría muy estrictas. Y un viejo amigo mío que ahora trabajaba en contabilidad forense solo por diversión. No lo presenté como venganza, lo presenté como protección. Porque si alguien más encontraba esas discrepancias antes de que él las limpiara, bueno, asumirían que yo había estado involucrado, y yo no me iba a hundir con él. Ni siquiera me iba a acercar al barco. A las 7:38 p.m., el tercer y último dominó cayó. No fue digital esta vez, sino personal. Un repartidor llegó al salón con una pequeña caja de regalo envuelta a mano y una nota. Dentro de la caja había un marco de fotos de madera simple, y en el marco, una foto de mi hija tomada el día que nació. Sus diminutos dedos envueltos alrededor de mi pulgar, con mi abuelo de pelo blanco sonriendo suavemente. Mirándola como si fuera lo más importante del mundo. En el reverso de la foto, escrita con la letra cuidadosa de mi abuelo, había una línea. Familia de verdad. La nota adjunta al paquete decía. Ustedes la excluyeron. Él no. Este es su legado ahora, no el mío. Me contaron que mi padre se puso rojo, luego blanco, luego se levantó y salió sin decir una palabra. Clare lo siguió. Mi madre se quedó atrás y lloró. Todos se rompieron en diferentes direcciones. Y yo. Llevé a Emma a comer helado. Fuimos a nuestro lugar favorito, el de los asientos de color rosa chicle y cómics en la pared. Ella usaba su sudadera brillante de princesa espacial y pidió una porción triple con chispas de arcoíris. ¿Pasó algo importante esta noche?, preguntó, lamiendo la cuchara. Sonreí. Sí, algo grande. ¿El abuelo sigue enojado con nosotros? Lo pensé por un segundo y luego dije, no. Simplemente se está dando cuenta finalmente de quiénes somos. Ella me miró, confundida. ¿Quiénes somos? Y me acerqué a ella, con voz suave y segura. Los que escaparon. Porque eso es lo que fue al final. No solo venganza, no solo una reversión de la fortuna. Fue un escape de un ciclo que había masticado generaciones. El favoritismo, la manipulación, la crueldad silenciosa disfrazada de tradición. Terminó conmigo, con Emma. En las semanas que siguieron, las consecuencias se extendieron como una quema controlada. Mi padre perdió 2 clientes importantes. Los rumores sobre una auditoría interna circularon hasta que su asistente renunció discretamente. La Junta Financiera abrió una investigación sobre sus registros. Y aunque no sucedió nada criminal, todavía, el golpe a su reputación por sí solo le costó el negocio. Clare dejó de publicar en Facebook. Las frases inspiradoras desaparecieron. También los álbumes de fotos familiares. Al principio, trató de darle un giro, dijo que yo había manipulado al abuelo en sus últimos días, pero el testamento era claro, fechado, presenciado, legal y el fideicomiso era blindado. Mi madre intentó llamar de nuevo, esta vez dejó un mensaje de voz llorando, pidiendo ver a Emma. No respondí, no porque la odie, sino porque ella se quedó de brazos cruzados mientras sucedía una y otra vez. El perdón es algo que se gana, no algo que se mendiga a la 11ª hora. Eventualmente, todos dejaron de intentarlo. El silencio fue extraño al principio, luego pacífico. Usé parte del fideicomiso para comprar una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Nada ostentoso, solo el espacio suficiente para Emma y para mí, con un jardín que ella inmediatamente reclamó como su jungla de hadas. Invertí el resto sabiamente bajo la guía de Evelyn y guardé la mayor parte para el futuro de Emma. Ella empezó lecciones de piano,
Se unió a un club de ciencias y se hizo 2 nuevas mejores amigas que piensan que sus botas de purpurina son súper geniales. Y yo. Empecé a dormir durante toda la noche otra vez. No porque me vengué, sino porque solté, porque me liberé. Porque no solo quemé un puente. Construí algo mejor del otro lado. Y eso, me di cuenta, fue la verdadera venganza. No el dinero, ni las consecuencias, sino la vida que nunca pensaron que podría construir. La familia que me dijeron que no tenía. La alegría que trataron de enterrar bajo el silencio y la vergüenza. Nos levantamos. Prosperamos. Los dejamos atrás. Y nunca miramos hacia atrás.